personal. Para analizar esta situación, estamos en comunicación nosotros con Horacio Llobet. Él es especialista en talento y nuevas tecnologías, escritor, fundador y CEO de Nightwine. Horacio, ¿cómo estás? Buen día, acá Facundo te saluda. Hola Facundo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Horacio, ¿cómo ves vos realmente? ¿Coincidís con este enfoque que hace Infobae sobre las expectativas para el mercado laboral, para los empresarios argentinos, para los CEOs? Mira, Facundo, la verdad que venimos analizando durante todo el 2023 cómo ha ido creciendo trimestre tras trimestre. El año pasado, el 2024, ha sido un año duro y difícil en lo que fue la macroeconomía y la economía en Argentina. Se esperaba un crecimiento el cual no se fue dando y de hecho las expectativas de crecimiento del empleo privado para Argentina comparado con los demás países de Latinoamérica. Por eso es importante entender que esta es una encuesta que mide sensaciones y no mide datos, ¿sí? Mide Sí. sensaciones de los CEOs por lo que están mirando de la evolución de la economía, qué está pasando con la inflación, una inflación de 2,7 de diciembre, también da una perspectiva de una reducción de un año contra 8, del otro de la mitad de la inflación, y viendo un poco lo que está pasando en el mundo, que China también estaba cambiando, Estados Unidos con la asunción de Trump, digo, hay unas perspectivas positivas de crecimiento y un poco apalancado por el Fondo Monetario Internacional que dice que Argentina según las perspectivas de crecimiento planificadas para este 2025, va a ser el 5%, lo cual se posiciona casi en uno de los tres países que más va a crecer. Por lo cual, nada, yo creo que un poco lo que está pasando en el verano en Argentina y un poco este primer trimestre va a ser un gran termómetro de medición de las expectativas que tenemos. Yo te puedo hablar de nuestro caso puntual. Nosotros tenemos una empresa de tecnología, de lo cual obviamente lo que sucede en Argentina nos mueve el 40% del volumen del negocio, y el año pasado fue un año realmente duro. De hecho, el primer trimestre del año tuvimos una venta comparable negativa, o sea, casi la mitad de la venta de lo que veníamos comparable, y lo pudimos compensar con otros países de Latinoamérica. Pues finalmente el segundo semestre se empieza a reactivar y logramos terminar dando vuelta positiva a la historia. Para este año, la perspectiva de crecimiento que tenemos nosotros es bastante positiva también, entendiendo que Argentina debería tener un comportamiento muy distinto a lo que fue el primer semestre del año pasado, y coincido un poco también con estas sensaciones. Nosotros estamos armando un plan de crecimiento donde que queremos crecer casi el doble de la facturación de lo que fue el año pasado, impulsado por Argentina y también por el crecimiento del resto de los países de Latinoamérica, y también con este fan de volver a incorporar gente al equipo, que durante el 2024 nosotros no incorporamos absolutamente a nadie, nos mantuvimos en un estado de supervivencia, viendo qué iba a pasar este 2024. Bueno, este año queremos volver de vuelta a la función esta de salir del modo supervivencia para pasar al modo de escalar y crecer nuevamente. Horacio, ¿esta expectativa es pese a la liberación de importaciones? No, yo creo que tiene que ver con todo, con la liberación de importaciones, de que haya un libre comercio, donde hoy empieza a haber una inflación que te permite estar un poco más estable y planificar un año. Nosotros el año pasado, Facundo, estábamos todo el tiempo, yo le ajusté el salario a mi equipo durante todos los meses, durante el 2024, y así todo corríamos el conejo por detrás, siempre Claro, faltaba. claro. Entonces es muy difícil planificar en una macroeconomía donde es tan cambiante. Cuando vos empezás a tener una economía un poco más estable, con un direccionamiento un poco más certero, y ahí es donde las inversiones empiezan a aparecer y donde la gente empieza a tener un poco más de confianza y obviamente volver a apostar a una Argentina que estamos todos con muchas expectativas de volver a crecer y volver a correr a la par del resto del mundo. Ujú. ¿Cuál es la situación, el contexto que se genera en los CEOs, Horacio, respecto a la reforma laboral y a las condiciones para incorporar el personal? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes en ese sentido? Nosotros estamos muy expectantes también, Facundo, de que Javier Milei como presidente empiece a aplicar las diferentes promesas que fue haciendo durante su campaña, y una de sus promesas era también trabajar con una reforma laboral. Argentina necesita una reforma laboral, por más que se le ericen los pelos a algunos sindicatos. Digo, no podemos seguir hablando con una mirada del siglo XXI, con una política laboral del siglo XX. Digamos, hoy hay empleos del futuro. Estamos hablando que según el Foro Económico Mundial, para el 2025, a final del 2025, va a haber más de 97 millones de puestos de trabajo relacionados a la inteligencia artificial que no existían y que se va a convertir en la usina de mayor generación de empleo de la historia del mundo. Y todavía estamos hablando acá con sindicatos con una mirada de los años 70.
hay nuevas formas de trabajo que tienen que ver con la gig economy, ¿no? Con esta economía que empieza a ver de las diferentes plataformas. Entonces, creo que hoy Argentina necesita una mirada laboral muy distinta si queremos empezar a ser parte de este crecimiento en el mundo. Los empleos del futuro que todavía se están terminando de crear. Entonces me parece que ahí tenemos una gran oportunidad de sentarnos desde los que generamos empleo, que somos el mundo privado, de juntarnos con una mirada sindical diferente y distinta, con los gobiernos y empezar a plantar, o saquémosle si queremos la palabra reforma, pero sí por lo menos una modernización del Código Laboral en Argentina que lo pide a gritos hace muchos años. Ujú. Con relación al tema salarial, ¿no? Y esto de, bueno, justamente, si hay expectativa de crecimiento, también de incorporar trabajadores con sueldos que sean competitivos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es el escenario y cómo evalúan esa situación ustedes? Bueno, hoy Argentina quedó relativamente cara contra el resto de los países de Latinoamérica con el mundo, ¿no? Hoy Totalmente. tuve la oportunidad de ir ahora hace poquitito a uno de los eventos tecnológicos más importantes en Punta del Este y que se llama el Punta Tech. Y antes ir a Punta del Este era muy caro. Y hoy, mirá, decir, me sale lo mismo que comer un almuerzo en algún restaurante en Argentina. Digo, hoy Argentina, hasta que no se empiece a acomodar un poco el peso con el dólar, quedó equiparado. Antes la gente cambiaba un dólar y hacía la diferencia, hoy ya no hace esa diferencia. Entonces yo creo que una vez que se empiece a acomodar eso, ahí donde los sueldos van a empezar a tomar también un poco de competitividad. Por otro lado, también donde hoy la presión fiscal que existe para una startup o una pyme es la misma que tiene una multinacional gigante, es imposible contratar. Entonces, hoy todavía seguimos trabajando con un 40% de trabajo informal en el mercado laboral, una parte que la pagan en Argentina, otra parte se paga en negro. Digo, tenemos que tratar de ver cómo esto lo empezamos a equiparar para empezar a ser competitivo. Yo creo que si eso lo empezamos a arreglar, Argentina tiene todas las ganas para empezar a crecer y empezar a incorporar empleados de la manera que sea correcta, porque si no, no hay una motivación hacia el mundo empresarial para que esto empiece a suceder. Entonces, si seguimos aceptando, digo, hoy los sindicatos peleamos por muchas cosas, digo, pero si el sindicato hace más de 10 años ve que el 40% de trabajo informal, deberíamos estar todos arriba en la mesa saltando a gritos para que esto se resuelva, pues significa que habría un 40% más de formalidad, 40% más de empleo formal, lo que hace que bajen cualquier tipo de indicadores que existen hoy en Argentina. Bueno, creo que ese es un gran tema que tenemos que empezar a tratar, sin Ujú. duda. También sos especialista en talentos, una de las características que tenés. Hay mucho talento en Argentina, ¿no? Absolutamente. Hoy Argentina se está tornando uno de los principales exportadores de talento hacia afuera. Digamos, hoy los principales países donde contratan es en Colombia, en Reino Unido, en Estados Unidos, principalmente porque la mano Argentina tiene en lo que es tecnologías, blockchain, criptomoneda, inteligencia artificial, como pocos países tienen en Latinoamérica, lo cual la hace mucho más competitiva. Después Argentina, el talento está acostumbrado a tener un poder de resiliencia, que lo que hablábamos recién, una inflación de 250%, lo conversás con cualquier persona del otro lado y dice, ¿cómo viven? ¿Cómo superviven a eso? Entonces te permite tener una capacidad de adaptación y de resiliencia que pocos tienen. Entonces eso hoy es muy buscado en el mundo laboral. Y por otro lado, a nivel dólar, seguimos siendo una mano de obra competitiva contra Estados Unidos y Reino Unido, que es donde principalmente contratan lo que es la programación, que antes siempre decíamos, uno tiene que estar en las grandes ciudades para trabajar. Hoy, a través de una conexión a Internet y una computadora, y con esta manera que se federalizó el empleo por el post pandemia, te permite que un pibito que esté en Salta o en Ushuaia pueda trabajar de la misma manera que una persona que está en las grandes capitales. Entonces, eso también pudo federalizar y empezar a encontrar mucho talento que tenemos oculto en esta gran y vasta Argentina en la que tenemos, pero sigue siendo realmente algo que se distingue, se destaca y la gente nos elige por eso. Entonces, tenemos una plataforma de talento que tenemos que exponenciarla aún mucho más. Horacio, te agradecemos estos minutos, ¿eh? Muchas gracias. Un Estamos, placer, gracias. estamos en contacto, gracias, muy amable.